Bueno, ¿cómo se ha sentido en el tercer canal? Muy bien, muy bien. Usted lo decía la vez pasada, es como pasar de jugar de la sub 15 de Millonarios a jugar en un equipo profesional de verdad. O sea, me parece maravilloso. ¿Y usted? Maravilloso. Bien, bien, también. Lo que nos han venido diciendo es como que hagamos como una suerte de renovación Ajá, del programa. ajá. Entonces, la idea es que vayamos a tener como un nuevo loguito, como un Ok, poquito más estilizado. Pues vamos a ir mirando eso ok. y que grabemos una intro, ¿sí? Ah, O vale, sea, ok. la que ha venido saliendo o la que Sí, salió en el anterior capítulo, pues sí. la idea es que sea temporal y que pasemos a tener ya una como más oficial, tal, Uf, esto es con demasiado profesionalismo. distintas escenas, etcétera. Y lo que nos preguntan, Ajá, bueno, toda la vida nos han preguntado si nosotros guionizamos, si nos pensamos mucho los vale, ok. episodios, tal, y la verdad es que es muy freestyleado todo, o sea, Ajá, lo que vaya saliendo. sí, Entonces, como la vida misma. como la vida misma. Entonces, a mí lo que se me ocurría es que la intro fuera igual y que la Ok, pensáramos acá. Entonces nos dijeron, la idea es que salgamos nosotros en algún sí, momento de la intro y sí, que vayan apareciendo imágenes relativas al fútbol ok, y al cine o a o ok. a las series, etcétera. Bien, Entonces, lo que chévere. yo le propongo es que escojamos usted qué jugador de fútbol quisiera que apareciera en su momento de la intro. Ok, Yo digo que cuál jugador de fútbol quisiera que apareciera de mi lado y perfecto. después también una referencia a alguna película y ya, o a una novela, lo que Ok, sea. ok, ok. Y que eso sea lo que salga. Listo. No, no lo hemos pensado, nada, entonces, Sí, que esa sea la intro. me coge en frío. Lo cogí en frío. Y por ser tan creativo, lo escucho. Uy, no, no es que no. Pues yo creería que de jugador de fútbol, Ajá. yo quisiera que tal vez apareciera el Cocho Patiño. Ok, ¿por El, qué? el Cocho Patiño, ¿no? Un man rendidor que siempre. Explíquele a la gente de menos de 55 años quién era el Cocho Patiño, por favor. El Cocho Patiño, bueno, se llama Hernando Patiño, un Ajá. jugador, creo que la mayoría de tiempo estuvo en el Deportivo Cali, Sí, sí, pero sí. también creo que jugó en Santa Por Fe una supuesto, temporada. por supuesto. Y era un mediocampista rendidor. El man Sí, siempre se muchísimo. ganaba la titular, no era la Ajá. estrella del equipo, pero con lo que pudiera el man siempre jugaba Ok. y tiene el récord de haber sido selección Colombia por un partido. Entonces, para mí, el Cocho Patiño, ese Ok. sería el mío. No, en mi caso yo también lo tengo claro, sería David La Cachaza Hernández, lo he dicho en otras oportunidades y me sostengo ahí. Un volante carrilero, mucho tiempo en Independiente Santa Fe, muy reconocido porque no tenía nada de talento, Ujú. sino más bien mucha voluntad y avanzaba por esa izquierda, hijo de madre, que no lo paraba nadie. Yo creo que eso resume un poco Un poco su muchas trayectoria. cosas de mi vida, sí. Solitario, sin talento y corriendo por la izquierda. Bien, bien. Y bueno, ya en personajes como que salgan, que pudieran aparecer, ojalá Ok. el tercer canal nos ayude con eso. Digamos, yo puedo hacer una propuesta, digamos, Ajá. cuento hasta tres y cuando termine de contar tres, mencionamos el personaje que ambos queremos que salga Uy, y que creo es que icónico de la central. de la central. Sí. Ah, bueno, pues, Oh, muy riesgoso. pero del mundo de las películas o de la Ah, política. estamos hablando de Sí, de películas. Ah, películas. no, 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 pues me ya igual retracto. sabemos cuál es No, el. mi propuesta no tiene sentido. Ok, películas, Bueno, como listo. de películas o. ¿Novelas vale? Sí, claro, Ok. claro. Yo quisiera. Ahí daría dos opciones, el Ajá. que salga mejor. Hay un personaje que hace Julián Román en una película que se llama Retratos en un mar de mentiras, Sí. que me parece muy bacana y que sería chévere que apareciera. O el que hace Robinson Díaz en Pena Máxima. También Epa, me gustaría alguna de los dos que salga. grande, sí. A mí me gustan mucho los personajes secundarios. Ajá. Me parece que no hay buena trama sin un buen personaje secundario. Y en ese orden de ideas, a mí el personaje de Kikín en Pedro el Escamoso me parece que además de ser fundamental para una historia tan bien lograda y tan representativa de mi generación, pues Kikín recoge todos los elementos de un sujeto político nacional y popular. Me Por lo encanta. tanto, me parecería coherente. Me encanta. Además, yo una vez participé en un concurso de bailar como Pedro el Escamoso en el conjunto y también me identifico con su personaje. ¿Cuántos años tenía cuando hice Como, eso? como 7 25. años. No, no, no. Como siete Es que años. no, cuando me gradué y no tenía nada que hacer. Cuando me gradué de la universidad y no tenía nada que hacer.
Pero bueno. ¿Y cómo le fue en el concurso? Es que esto me importa más que No, cualquier pues cosa, Daniel. la ¿Cómo verdad le fue en el a mí me concurso? decían que yo lo hacía muy bien Ok, la familia y eso en las ajá, reuniones familiares. Yo ajá, siempre bailaba como Pedro el ok. Escamoso. Pero después me enfrenté a la cruda realidad y no fui finalista, nada. Se lo ganó un amigo al cual todavía le tengo cierta tirria. Claro, por supuesto. Listo, entonces vamos en el Cocho Patiño, David La Cachaza Hernández y Kikín. Kikín y alguno de los dos, el de Pena Máxima o el de Retratos en un Listo. mar de mentiras. Bien, 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 bien. Yo creo que con eso podemos resolver. ¿O usted Con quisiera eso poner algo tenemos. más? No, yo creo que siempre y cuando ese clip de inicio, ese intro termine con la imagen de Roy Barreras, todo está permitido. Listo, en 4 minutos ya resolvimos la idea de la intro. Bien, bien, bien. Bien. Hola, 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 Daniel. Bienvenido a este segundo episodio de La Central en el tercer canal, parce. Excelente. O sea, no, nunca me esperé llegar al segundo episodio, pero ¿qué más, Pedro? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien. Pensé que iba a decir, no me esperaba llegar al segundo canal, ya llegar a un tercero me parece, pero si no, no tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció verse en el primer episodio en esta nueva etapa? Cambio de escenografía, cambio de, mejor dicho, buenos episodios con calidad. Sí, sí. No, yo la verdad noté el cambio. No sé Ujú, si a ver, o sea, para la gente que nos está viendo desde un principio, nosotros hacíamos este programa pues muy artesanal, ujú. lo hacíamos nosotros éramos nuestros propios camarógrafos, jefes de sonido, de luces, etcétera. Y muchas veces lo que pasaba es que se nos iba una cámara y Sí, usted se sí, sí, quedaba sí, sí. hablando mientras Solo, yo sí. iba a volverla a poner. Eso Me- ya no pasa acá. Menos mal, yo toda la vida me preparé para ese momento porque yo hablo mucho solo, güey. Entonces, para mí era normal. Como mientras se afeita, tal. Pero sí, entonces eso cambia todo. O sea, acá nos están tratando súper bien. O Ajá, sea, no, bien, complacido, feliz. muy O sea, bien. así como estrenando. Bueno, no, nada. Listo, entonces en nuestro episodio anterior, para quien nos está viendo por primera vez, como contaba Daniel, ya tuvimos un primer episodio y en ese primer episodio hablamos un poco sobre cómo se está dibujando el campo político colombiano en este momento, Ujú. con dos grandes facciones, perdón, o dos grandes espectros, uno progresista y una derecha, extrema derecha 2.0 rara que no acaba de cuajar sin el Ujú. liderazgo del uribismo. Vio que Sergio Fajardo ahora tiene una nueva alianza Ay, sí, con con Mira, el Mira, bueno, nuevo está Dignidad liberalismo. y Nuevo Y Liberalismo. qué sancocho tan Uf, feo, difícil, ¿no? difícil de Difícil. tragar. Yo quiero ver posiciones, por ejemplo, como la de Jennifer Pedraza, que dice que es la verdadera y única izquierda en este país. ¿Cómo va a Justificar. justificar esa alianza con un partido antiderechos como Mira Ujú. y con un partido más neoliberal que cualquier cosa como el nuevo liberalismo, muy coherente con su nombre? Y es que es como la decadencia de la ola verde. O sea, cada vez la Sí, alianza de centro es más pelle, sí, más sí, 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 difícil, sí, más... sí, 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 Bueno, sí, sí. vamos a ver cómo Es resulta. como, ¿ha visto ese meme que es el boceto de un caballo en carboncillo? Ah, Que sí, la sí, parte trasera está espectacularmente bien hecha y empieza a degradarse así. exactamente. Esa es las diferentes etapas del centro político de Colombia. Y ese Robledo también. Y ese Robledo y ese es Fajardo y ahí están. Y ahí están, sí. Bueno, hablando de coyuntura, yo creo que el tema de este segundo episodio, pues, no puede ser otro sino hablar de la situación de Falcao, Daniel. Yo creo que eso es en lo que nos Vea, tenemos que yo venía concentrar. preparado. En algún momento quería decir, a mí, ya sé que Santa Fe eliminó a ¿Qué? Millonarios, No, que no, no tenían mayor noticia al respecto. yo, Yo quiero decirle solo una cosa, yo estaba muy preocupado por su estado de ánimo el día de hoy, no voy a decir por qué, pero Millonarios ganó un ídolo, o sea, Claro, a Falcao todo el mundo le recriminaba por sí. tibio, por demasiado decente, porque no se la jugaba
creo que vimos la versión más maradoniana de Falcao este último semestre. El van peleándose con todos los equipos contra la I mayor, etcétera. Entonces, vea, acá al lado de Gramsci. No, 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 jamás. Y, y así le fue a Falcao. Em, Pero es que esos son. ¿Usted preferiría que un día trajéramos a entrevistar a Falcao o a la esposa que parece que es la vocera No, no, no. recientemente? Pero vea, o sea, su reacción frente a Falcao ya demuestra lo que yo estoy diciendo. O sea, esa versión de Falcao que nunca habíamos visto me encanta. O Exacto. sea, Millonarios ganó un Eso, ídolo, el eso mejor dice J. jugador Fernández. en la historia de el fútbol profesional colombiano. El mejor jugador sin balón, el mejor delantero No, sin no, no, balón, como no. Con Aristizábal. balón, el mayor goleador después del gran Dairo Moreno. Bueno, fue donde este llegue a ser el retiro de Falcao, yo creo que es como una estrella. Espectacular. O Es como una sea, estrella. no podía retirarse mejor. Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la constituyente, parce, porque todo el mundo está hablando de la constituyente y nosotros no. Y me Ajá. parece terrible que nosotros siempre tan empapados de la coyuntura, del acontecer nacional, pues no estemos hablando de la propuesta que le hace Gustavo Francisco Petro Urrego al país, Ajá. que es una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Me parece muy bien. Yo lo que creería es que situemos un poquito entonces el debate. Me Entonces, parece. Petro hace el anuncio de que va a sacar una papeleta, aunque ya no se usan Ujú, como ese tipo de recursos de papeletas, ujú, en las elecciones de 2026, ujú. en la cual se convocaría una Asamblea Nacional Constituyente. Eso ha Exacto. suscitado todo un debate político, pero entonces yo le invitaría a que recordáramos como ese último episodio de la Ujú. Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y arranquemos a hablar desde ahí. Eso, me parece Entonces, perfecto. sí podemos ver como ese primer video que tenemos preparado y entonces ahí hablamos. A los señores presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación. Empezó. Yo digo una, dos y tres. Una, dos y tres. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Bueno, ahí veíamos a los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 proclamando la nueva constitución. Estaba del lado de Salvación Nacional Álvaro Gómez Hurtado, bastante pues conocido en el país, pues digamos de tradición conservadora, Horacio Serpa por parte del Partido Liberal y Antonio Navarro, que los tenemos acá abrazados, por parte de la Alianza Democrática M19. Esa fue la foto, digamos, de la constitución que tenemos hoy en día. ¿Usted Am- viendo esto qué? o sea, viendo, uf, son muchas ideas al tiempo.
Pero lo primero es como, parce, 30 años han pasado y estas tres poco personas, más. un poquito más, 34 años, estas tres personas, o sea, absolutamente irrelevantes ahorita en este momento, ¿no? Bueno, Yo, claro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa por obvias razones, pero digamos de fuerza que mayor. por fuerza mayor, pero Serpa años antes de su fallecimiento era irrelevante en la política Ujú, nacional, era irrelevante en su partido. Incluso creo que regionalmente en Santander, donde tenía pues una fuerza electoral bastante grande, también perdió mucho en las últimas elecciones locales y regionales. Y pues, Navarro Wolf, que cuántos votos puede mover ahorita Navarro Wolf, qué tanta opinión pública puede mover, es absolutamente ujú. irrelevante. Y no solamente ellos sus liderazgos, sino sus fuerzas políticas. O sea, Navarro Wolf ahorita es como una cosa ahí de la Alianza Verde que no está como muy Sí, no claro. se define muy bien. Salvación Nacional está, obviamente es una empresa, entonces está en un nieto, sobrino, en algún pusilánime de esos de esa familia, pero Ujú. absolutamente irrelevante, salvo dos trinos que saque por allá al año polémicos. Y bueno, el Partido Liberal, que por ser partido de Estado siempre está ahí metido con burocracia y tal, pero Pero que igual de eso sí César Gaviria ha mantenido como un sí, casicazgo, y ¿no? En sí, ese partido. y ahí sigue esa imagen de él arriba en el atrio del Congreso, bueno, en el salón de la Cámara, en el Congreso, así como representacionalmente. Él sigue ahí, o sea, él sigue siendo muy importante a la hora de que el liberalismo, de que su bancada tome decisiones, por supuesto, eso sí. De acuerdo. Y bueno, otras dos cosas rápido. Lo segundo es en el paneo general, puros hombres, ¿sí pilla? O Ujú. sea, creo que eso sí se puede ver que en estos 30 años institucionalmente la apertura de la estructura de oportunidad para que lleguen mujeres en diferentes cargos, tanto de elección popular como de libre nombramiento y remoción, pues sí se ha visto, ¿no? Y creo que eso vale la pena destacarlo, pues de la imagen. Y lo tercero, esa música, marica, no puede ser este país más confesional y blanco. Qué triste. Exactamente. Bueno, yo también pensaba como en este video para que pudiéramos un poquito extrapolar y comparar pues esa imagen que nos deja la Constitución del 91 Sí, con la actualidad política del país. listo. Entonces hay como dos reflexiones. O sea, la Ujú. primera es efectivamente sí hay una ruptura política, sin embargo, teníamos un país completamente en guerra, o sea, Ujú. en primeros años de los 90, finales de los 80 es Sí, digamos, el tiempo de mayor exacerbación del conflicto, incluso ok. más que en tiempos de Uribe, y existe la irrupción de una nueva fuerza política, que es la Alianza Democrática de M19. Sus Sí, primeras elecciones salen como la segunda lista más votada de la Asamblea Nacional Constituyente, pero también se ha hablado un poco como este momento, como casi como una refundación de la nación cierto. colombiana alrededor de la democracia, donde Sí, finalmente pues nos logramos poner de acuerdo para poder pues caminar juntos hacia el porvenir. Bienvenidos al futuro, decía sí. de hecho César Gaviria Ya en la posición, sí. en este evento. Pero lo que no mucha gente recuerda es que el mismo día de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue en diciembre de 1990, es el ataque a Casa Verde, que Casa Sí, Verde es como era el campamento madre de las FARC. Entonces también, digamos que un poco ese momento es un momento en el cual también el sistema político dice, bueno, vamos a hacer unas instituciones con esta gente, pero también vamos a exacerbar el conflicto, pues digamos, con sí. las otras fuerzas pues armadas que estaban en ese momento y que no lograron la paz, Ujú. pues ni con Belisario Betancourt ni con Barco. Un poco ese es como el escenario en Sí. el cual se hace este evento, se proclama la nueva constitución. Entonces yo quería que habláramos un poquito, usted cómo ve respecto a ese escenario lo que podría ser una asamblea constituyente en este momento. Listo. Parce, yo he visto sobre todo en los últimos días, cuando estamos grabando esto, recientemente Petro hace el evento en la Alpujarra en Medellín, Ujú, donde pues llena la plaza y una, digamos, gran movilización de la Antioquia súper popular, sectores indígenas, campesinos, incluso la derecha medellinense muy indignada porque sus calles no estaban ocupadas por gente tan blanca como habitualmente ocurre.
Y en ese discurso bastante difícil, la verdad, de escucharlo completo, Petro, famoso por abrir muchas líneas discursivas todo el tiempo, ese día se dio garra, o sea, habló de lo divino, lo humano, habló por allá de una exnovia árabe que tuvo a la que nunca le dio besos, bueno, una cantidad de cosas. Pero la vuelta es que pongo ese punto porque creo que viene habiendo un cambio de narrativa por parte de Petro para ajustar el contexto de ahora a esto que usted acaba de describir rápido, pero con los puntos como esenciales. Digamos que la estrategia hasta el momento pues fue ante el bloqueo para aprobar la reforma laboral, pues él amenaza con la consulta, ¿cierto? Para presionar al Senado, perdón, particularmente. Digamos que logra su cometido, ¿cierto? Finalmente, pues se aprueba una reforma laboral similar a la que aprobó la Cámara, que era finalmente lo que quería el gobierno. Él cumple su promesa de retirar el decreto de la consulta popular, pero como decía una editorial del País de estos días, el man no se quedó con esa jugada, sino que quiere avanzar más, quiere ganar más terreno. Ujú. Entonces sale ahora con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero a lo que iba es que esta estrategia la empezaron a construir a partir del bloqueo, ¿no? El Senado nos está bloqueando, las Cortes nos están bloqueando, porque hay que olvidar que, pues, digamos, el choque de trenes Ujú. no ha sido solamente con el Senado, sino también con las Cortes. Eh, y cambia esa narrativa del bloqueo institucional por empezar a describir un contexto muy similar al que usted acaba de describir. Porque él dice, firmamos la Constitución del 91, ¿vale? Vino una esperanza, pero esa Constitución nunca se aplicó. Y lo que empezó a ocurrir en el país fue un nuevo ciclo de violencia que él llama la gobernanza paramilitar. Ahorita vamos a ver un videito en el que el man lo explica pues en su discurso. Pero se mete mucho con algo que usted mencionaba y es como el ciclo de violencia que estaba viviendo el país. Y me llama poderosamente la atención este giro narrativo que está adquiriendo Petro y es porque empieza a darle una importancia superlativa al conflicto armado en este momento en Colombia. Y empieza a hablar de que las mafias están absolutamente tomándose poderes regionales y la justicia, se mete mucho con la justicia. Ujú. Entonces, lo que me parece interesante es que, digamos, eso no me lo esperaba, ese giro narrativo. Pensé que iba a seguir por el lado del bloqueo, como una cosa más centrada en lo político, pero definitivamente ahora, digamos, hay esa extrapolación que me parece bien interesante. Sí, no sé si en el video que tenemos para más adelante nos metemos de lleno en ese tema de la narrativa o lo hacemos de una vez. Pues yo creo que podemos ir picando. Ok, bueno, entonces como recogiendo un poquito lo que usted decía, más bien, no tanto para hablar de narrativa, que hablamos entonces ahorita un poquito más, es también ver la correlación de fuerzas en este momento, ¿no? Bien, sí. Entonces, pues decíamos, en esta foto del 91 hay una fuerza emergente, Ujú, que es el M-19, ujú. que después termina súper mal. También está Salvación Nacional, que está bastante reciente en ese momento, Sí. que también ahí está representado por Álvaro Gómez. Es decir, una Y nueva derecha y una nueva izquierda emergente, exactamente. que era igual, perdón que lo interrumpa, lo que hablábamos el episodio pasado sobre una de las particularidades del campo político de este momento. Ajá. Y es que en esa sedimentación, en todo este movimiento que hemos tenido, están surgiendo nuevas fuerzas políticas. No, no podemos pensar que el progresismo es el mismo del estallido social o que la derecha es el mismo uribismo de hace De acuerdo. 7 años. Y que, por ejemplo, por lo menos esa derecha que encarnaba pues Álvaro Gómez también muy ligada a todo el tema del acuerdo por lo fundamental, o sea, la Sí, capacidad de generar acuerdos de nación, ¿no? Que cierto. se representan acá. Y bueno, por el otro lado, un partido tradicional que es el Partido Liberal, ahí Ujú, representado por Serpa. ujú. Yo siento que en este momento la correlación de fuerzas está bastante fraccionada, ¿sí? Ok. Digamos que un poco parecido a lo que vemos acá. Sin embargo, uno no ve cómo en correlación de fuerzas en una votación a listas para Asamblea Nacional Constituyente se pueda generar una carta política mejor de la que tenemos ahora. O sea, ahí vemos
sí, un petrismo ya consolidado, pero que no logra ser, no creo yo, lograría ser mayorías para esa Asamblea Nacional Constituyente, sino que sería una fracción y tendría, igual que lo que está pasando en este momento, que tener que pactar con las fuerzas tradicionales para lograr, pues, ciertos avances. Y lo que estamos viendo es que las fuerzas tradicionales, por lo menos en el Congreso de la República, no han hecho sino mamar gallo y Sí. pedir prebendas para que pasen algunas reformas que ha abanderado el gobierno. Entonces, en términos de correlación de fuerzas, yo no sé la capacidad que tenga una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente para dejarnos un paso más allá. O Ok. sea, yo creo que es un riesgo, pero no sé ahí usted cómo ve la cosa. Yo creo que ese cálculo que usted propone y que me he dado cuenta desde hace bastante tiempo es una preocupación de mucha gente, como cómo quedaría conformada esa posible asamblea, ¿cierto? Y esa correlación de fuerzas que así a priori parecería no tan favorable para el progresismo. A mí me parece que está bien ir hasta allá, pero sinceramente creo que en este momento ni Petro ni nadie de su entorno está pensando en eso específicamente. Ujú, Yo de hecho creo que lo que el man está haciendo es una jugada bastante polémica, pero hábil finalmente, que lo que está haciendo es ayudando a que se produzca esa sedimentación del campo político, del campo electoral más que político, para las elecciones de 2026, ¿sí? Creo que le da la posibilidad de mover las fuerzas políticas, de que se alineen de manera más clara y creo yo también le da la posibilidad de empezar a hablar pues de que el cambio no es posible en los marcos en los que estamos jugando. Sí, estamos con un marco jurídico, pero también con un sistema político, pero también con unos medios de comunicación, pero también con un poder financiero, pero también con una aristocracia, pero también con muchas aristas de nuestra vida social que no permiten que haya un cambio y unas reformas profundas como las que el man plantea, representa y aparentemente una buena porción de la clientela colombiana pues está un poco ujú. convencida del tema. De hecho, en la editorial del País que mencionaba hace unos minutos, decían que finalmente Petro pudo hacer la jugada de la reforma laboral y conseguir su aprobación y presionar con la consulta y tal, porque finalmente entre los cálculos de la oposición sí se veía que el tema laboral había logrado mover las fibras de mucha gente. Entonces yo creo que lo que está viendo es como una posibilidad de clivaje, se llama en la ciencia política, ¿no? Y es como este cuento de la polarización. No es que el país está muy polarizado. No, o sea, esa idea es como muy pandita y esconde muchas cosas importantes que están ocurriendo. La palabra clivaje es más fea, menos vendedora, pero es más exacta y es que hay temas que dividen al país y no solamente lo dividen en temas de producir debate, sino que producen o ayudan a que estas identidades que se están conformando, la derecha, la izquierda, el progresismo, pues tomen más forma y más fuerza. Ujú, Y creo que lo que Petro encontró con la reforma laboral y todo lo que ha suscitado es un clivaje en el que la gente está endureciendo sus posiciones. Y por eso digo que antes de pensar, creo que la jugada es antes de pensar en esa, cómo sería conformadas asambleas y la correlación de fuerzas, etc., hay que producir una segmentación favorable por si se llega a eso, pues estar en un buen momento. Y si no, pues igual ayuda para las elecciones de marzo y mayo. Yo lo veo más por ahí, la verdad. sí, sí, no, no, de acuerdo con varias cosas. O sea, ahí lo que hace el gobierno también es situar el debate en términos de transformación, ¿no? O sea, Ujú. hablar de una Asamblea Nacional Constituyente implica también cambios estructurales en el país, que es un poco salir de esos debates accesorios en los cuales entran los medios de comunicación, Ujú. entra la oposición, de si se viaja en helicóptero o no se viaja en helicóptero, De la marca de los de, zapatos. de si uno está borracho o drogándose o no. Y lo plantea en términos de transformaciones estructurales para el país. Me Ujú. parece eso valiosísimo. Lo que yo siento es que un poco también
no sé, o sea, me siento como ¿cómo es que se dice? Cuando uno pues como que tiene demasiadas emociones, o sea, como que Petro siempre sale con una más, Sí, 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 ¿sí? sí, sí, Entonces sí. no sale la consulta popular, vamos por una Asamblea Nacional Ajá, Constituyente y no sé qué tanto la gente de verdad apropie ese tipo de, ok. sobreestimuladora la palabra, Ok. apropie ese tipo de propuestas, porque también salen Mm, un poco de la manga, o sea, porque tampoco es, sí, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido abanderada por algunos colectivos, grupos políticos, sí, pero tampoco ha sido un clamor nacional que cierto, uno pueda decir. totalmente. Entonces, están como esas dos. Sí, de acuerdo, igual sirve para marcar agenda, sirve para posicionar, para generar un marco discursivo sobre el cual hay que posicionarse, pero sí ha hecho en falta un poco como el apoyo popular detrás de eso, o De sea, acuerdo. la capacidad de que se logre una legitimidad para así decir Asamblea Nacional Constituyente, que es un De poco lo que acuerdo. hemos evaluado del gobierno y también de esa narrativa que no termina de construir pues para Ujú. que la gente esté ahí firme para las que sea. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la incertidumbre en muchas bases y mucha militancia, incluso de la más dura, la más fiel, la incertidumbre es brutal, porque además hemos tenido un mes y medio en el que había que hundir la reforma laboral en el Senado, luego había que salvarla, luego había que llevar en la mala a la ponencia, luego llevarla en la buena, luego sí, o sea, no, estoy de acuerdo, no hay mensajes claros. Eh, y, y de hecho, mientras lo escuchaba, pensaba en otra cosa porque no le estaba poniendo cuidado. No, mentiras, pensaba en que hay unos grupos ahí de WhatsApp que conformaron como en marzo, en los que me metieron. Y uno se empezó llamando Cabildo Abierto, luego se empezó a llamar Comité por el Sí, por lo de la consulta popular, y ahora me acabo de dar cuenta que le cambiaron el nombre ahí como otra cosa de la constituyente, una vaina así. Entonces, puede parecer una bobada, pero Ujú, desde la organización más básica, que es crear un grupo de WhatsApp, no hay claridad de para qué la gente se está organizando, o sea, cuál es la meta, ujú. ¿sí? ¿Cuál es la meta y cuáles son las metas volantes? Pues haciendo ahí el parangón con el ciclismo, cuál punto por punto está muy difícil. De acuerdo. Sobre eso, si quiere, veamos el segundo video, Sí. que es de un personaje sensacional, del doctor Montealegre. Lo mejor que tiene el gabinete en este momento. Colombia necesita una nueva constitución política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año, todos los colombianos podrán votar sí o no a una asamblea constituyente que rediseñe institucionalmente al país. Rediseños institucionales que requiere Colombia para avanzar socialmente, para profundizar en la igualdad, para profundizar en la solidaridad y en el salto social. Se trata de un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad sin ningún salto al vacío. Listo, pues a mí este video me parece importante porque pues justamente como en toda esa incertidumbre, ni siquiera se sabía cuando Petro empieza a hablar de esto hace unas semanas, ni siquiera se sabía cuál era la convocatoria que estaba haciendo, ¿no? Ujú. Que empezó a decir que una papeleta, Benedetti dijo que la octava papeleta, pero que no era para una asamblea propiamente, sino era para que la gente manifestara su descontento con la Constitución del 91 y ahora, digamos, este video sale unas horas antes de que empecemos a grabar este episodio. Y me parece importante porque de cierta manera creo que aclara un poquitico un par de cosas. Y bueno, porque ya en Twitter la gente estaba enloquecida hablando y refutando o apoyando, digamos, esta cortísima intervención de Montealegre en la que sostiene una tesis y es las instituciones estaban pichas, están Ujú. podridas, no se ajustan, justamente lo que estábamos diciendo antes del video, no se ajustan a las necesidades actuales
del país y de lo que el país votó en las últimas elecciones y de lo que el país salió a las calles a pedir en el 19 y en el 21. Por lo tanto, la gente está en su derecho de pedir lo que él llama un rediseño institucional, ¿no? Y me parece sobre todo importante, parce, porque este mismo Montealegre hace unos días tuvo ese famoso debate con Gaona, ¿no? Es que se Ajá. llama Otro tipo divinamente. Dos tipos divinamente hablar. Ajá. Qué porquería. Eso parecía un programa de los Danieles, eso, con Sí, tanta sí, gente sí. tan divinamente hablando de cosas que no tienen ni idea. Y digo que no tienen ni idea, sigue faltándoles al respeto. Ellos podrán ser constitucionalistas muy renombrados, yo no sé qué. Pero, parce, es que a mí me parece, sinceramente, no sé qué usted qué opine. Yo creo que esta discusión, a uno le guste o no la idea de la asamblea, le parezca osada, torpe, lo que sea, em, pues esta es una discusión que es política Ujú. antes de ser jurídica, antes de ser burocrática, antes de ver que el sistema, que los contrapesos, que yo no estoy demeritando eso ni diciendo que todo eso se tenga que borrar de un plumazo, que sí, La pero democracia. la democracia liberal, compañero. Pero sí creo que antes de buscar soluciones y recetas jurídicas hay que ver que en realidad hay un tema político y en realidad sí ha quedado en evidencia que muchas de las cosas que se hicieron para cumplir con la agenda de gobierno han sido institucionalmente bloqueadas. Ujú. Pues ahí yo de ese clip que usted nos trae resalto dos cosas. Lo primero es el tema de la terminología que usa también Montealegre, que en algún momento habla del salto social, ¿no? Que Ujú. es también pura palabra del gobierno Samper, Sí, que es un gobierno que rompe, digamos, con Gaviria y que intenta como enfocarse en las necesidades básicas sociales de la población. ujú, Entonces, ese es un término que me parece interesante sí. para plantear la Asamblea Nacional Constituyente Y que lo plantea interesante porque dice, no, no es saltar, no es un salto al al vacío, es un vacío. salto social. O Ajá, sea, exactamente. Y lo otro es, sí, o sea, de acuerdo con lo que usted dice, pero a mí me parece que Monte Alegre está jugando un papel interesante en la medida en que es un tipo que está dándole un respaldo jurídico al claro, gobierno, sí, no, de acuerdo. porque todo, digamos, absolutamente todo lo que saca el gobierno es o inconstitucional, no Ajá. se puede hacer, digamos, va contra pues las leyes de la nación, etcétera. Y Montealegre lo que ha venido haciendo es rebatiendo directamente todas esas acusaciones, Sí, porque ¿qué pasa ahora? Entonces, primero con la consulta popular, digamos que se decía que era inconstitucional, entonces uno conoce a los abogados, Montealegre se va por la tangente y le da una justificación sí, jurídica sí, sí, de a la acuerdo. consulta popular y ahora pasa lo mismo con la Asamblea Nacional Constituyente, entonces que no, que el gobierno no puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque eso tiene que pasar por el Por el Congreso. Congreso y por la Entonces Corte Constitucional. la alternativa que da pues Monte Alegre es que el pueblo puede tener iniciativa legislativa y si se hace una acción popular pues para llevar la Asamblea Nacional Constituyente no tiene por qué ser pasar por el Congreso. Entonces, un poco también ese rol creo que sí le hacía falta al gobierno, o sea, como el tipo que también da las discusiones jurídicas de todo lo que habitualmente se muestra como imposible. De acuerdo, y que Petro ha insistido mucho sobre eso en sus discursos y en los consejos de ministros más recientes, y es, de hecho lo dijo literalmente en Medellín, me cansé de tener ministros cobardes. Ujú, Sí, como que había gente que justamente chocándose con esos marcos legales y burocráticos, más que marcos, con esas fronteras, con esos muros de concreto sin una sola grieta, imposibles de romper, de modificar, de amoldar a las necesidades sociales, pues se cansó de eso y sí, evidentemente Monte Alegre le ha dado un respaldo jurídico, una argumentación ujú. jurídica que evidentemente no se tenía antes y eso está bueno. A mí lo que más me gusta de Montealegre, debo confesar, hay dos cosas que me gustan de Montealegre. La primera es que cada día se parece más a Carlos Antonio Vélez. Y, Eso siempre va a ser bueno. y eso me parece, sí, o sea, parece, parecerse a Dios siempre va a estar bien. Y lo segundo es el odio, la ira
que despierta en los abogados más cuadriculados Sí, y también. serviles al sistema. También, sí. Muchos de ellos amigos míos a quienes quiero mucho, pero debo decirlo, o sea, esas rabias que les saca porque el tipo se atreve a, hombre, pues a interpretar la ley, ¿no? Es que la ley no Y solamente es que puede ser un Excel, weón. usted mismo lo dice, o sea, el man viene de allá también, o sea, es Eso. un man que viene de las mejores universidades, que Sí, se ha sí, sí. codeado con toda esa gente, entonces verlo defendiendo tan de frente al gobierno, Sí, para sí, ellos sí. debe ser difícil. Y esa reflexión que usted hace de los ministros también se puede ver, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda ahorita, ¿no? Que también dice, o sea, venimos de unos ministros de Hacienda que lo que nos han hecho es, han llenado el gobierno de recortes Ujú. presupuestales, o sea, para cumplir con deuda externa, Sí, gastos fiscales, etcétera. Y ahora lo que dice el nuevo ministro de Hacienda es que no vamos a cumplir la regla fiscal. fiscal, que también era un debate en la economía y que pues se atreve también a decirlo y a decir, pues nos vamos a enfocar es en sacar adelante el país. Entonces, es interesante también ese cambio y esas nuevas personalidades que van entrando. De acuerdo. Yo creo que para no extendernos más, podríamos ver Eso. el siguiente clip. Veamos el tercer clip, que es Gustavo Francisco hablando en La Alpujarra, en Medellín. Eh, es unas referencias someras, pero creo que interesantes para ver cuál es su visión de este momento constituyente que empieza a describir. Gobernanza paramilitar para esclavizar al pueblo a partir del miedo y de la muerte. Y a esos fiscales los reemplazaron otros que ya no se atrevieron a investigar, tratando de revivir la gobernanza paramilitar, y vino el cartel de la toga y se acabaron las investigaciones en la Corte Suprema y empezaron a aparecer magistrados corruptos. Y volvió el terror y la muerte ahora con mafias multinacionales que son dueños de grupos armados que algunos se dicen disque guerrilleros y no lo son, y otros puros mafiosos. Y hay que decirlo así, hoy tenemos mafias más poderosas que las de Pablo Escobar, solo que ya no viven en Medellín, ni en Cali, ni en Bogotá, ya no viven ni en Miami, a donde se fueron, sino que viven en Dubái y quieren matar al presidente de Colombia. Y no quiero, pero es una de las hipótesis alrededor del atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Eso tiene que acabar. Por eso necesitamos justicia libre y no justicia supeditada ni al crimen ni a la política, que muchas veces es política criminal. Tenemos que lograr paz en la comuna popular. Y por eso me puso esta gorra, me la puse. Cambié la de la presidencia por esta. Así será cuando sea ciudadano del común dentro de un año. Que ojalá como ciudadano del común pueda participar en la Asamblea Nacional Constituyente que necesita Colombia. Eso el pueblo lo decidirá, nadie más. Porque el pueblo es el soberano único de Colombia. Todos los demás somos constituidos y emanamos de ese poder. Viene una discusión actual jurídica y política que viene diciendo que no tengo derecho a convocar al pueblo. Pues el pueblo es el poder, ¿cómo no se va a convocar cuando hay dudas? Pero todavía es más poderoso cuando no se convoca, sino cuando se autoconvoca. Y yo sí creo que llegó el momento de abandonar los 100 años de soledad, como dice la señora, y entrar al camino de la vida y de la democracia y de la libertad real. Bueno, la verdad, se suscitaron muchas críticas porque Petro estaba en tarima con, pues, gente que Sí. está como en el bajo mundo O sea, de la León Freddy. criminalidad de Medellín. Pero iba a eso, o sea, yo me preocuparía, es por salir al lado de León Freddy De León Muñoz, Freddy de Isabel y- Zuleta, de Angie Rodríguez. O sea, de ellos sí Del me de la escondo. cuchara, el de la Que salga cuchara. Don Berna, pero Isabel Zuleta, bueno, no mentiras. Pero bueno, sí, ahí ya veíamos un poquito como la narrativa que está manejando Petro, ¿no? Sí, es que eso me parece interesante, como este pedazo, que es como la parte final del discurso allá en la Alpujarra,
y es como la parte narrativa del que le mencionaba anteriormente. Él reconoce la constituyente del 91, todo el proceso constituyente y la redacción y aprobación de la constitución como un logro, como un hito de la democracia, como una huella que además dejó el M-19 tanto como fuerza militar como fuerza política, ¿sí? Ujú. Pero finalmente lo que el man empieza a decir en este discurso es, esa constitución nunca se aplicó, y no se aplicó por dos motivos. El primero, porque permearon la justicia, ese lo describe muy etéreo, pero dice permearon la justicia, lo cual nunca ha permitido que las altas cortes dejen que de verdad se aplique la constitución en su sentido más progresista. Y además hubo una arremetida de la violencia paramilitar. Eso es lo que él llama una gobernanza paramilitar. Entonces, más o menos, la tesis de la narrativa es constitución, no se aplica por estos dos motivos, y en nuestros tiempos más modernos lo que ocurre es que la guerra en la Colombia profunda Ujú. sigue y está más intensa, ya no es tanto una violencia paramilitar, sino que es una violencia mafiosa, y esa violencia mafiosa ha crecido tanto que puede que haya acabado de intentar asesinar a un candidato presidencial y está amenazando al presidente de la República, lo dice literalmente, ¿no? O sea, es tan poderosa y está tan bien ubicada que puede llegar a eso, que ha llegado y puede llegar a eso, o sea, la pinta como una amenaza ni la hijo de madre. Ujú. Y lo otro es que esta justicia se mete mucho con la justicia, incluso en Medellín habla muy poco del Senado, solamente para echar unas pullas por ahí de unos artículos que faltaron aprobar de la reforma laboral aquí con la justicia. Y llega a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa es como la narrativa que veo yo empieza a armar Petro en este momento, al menos en tarima. Que claro, traducida un poco en el lenguaje burocrático, leguleyo de Montealegre, es esa necesidad del rediseño institucional, pues porque todo es violencia y justicia picha, justicia mala. Ujú. Pero me llama la atención algo, parce, y es como ese recurso frecuente a encontrar el ellos, el adversario en la rama de la justicia. Y se ha dicho mucho que Petro no tiene claro, no ha dicho qué es lo que quiere reformar, llamando a una asamblea constituyente. Ujú. Yo creo que si llega a cuajar eso y llega a haber una propuesta de verdad por parte de Petro y sus sectores más cercanos, va a ser meterse con la justicia. Y yo creo que cuando él habla de esa justicia imparcial, de esa injusticia no politizada, se me parece mucho al discurso que manejó AMLO en México, Andrés Manuel, para hacer la reforma a la justicia que finalmente hizo, y es que las altas cortes y los jueces y los magistrados se eligen por voto popular. Yo no sé, pero haciendo un poco el ejercicio del Petroñol, sobre todo en este último pedacito, yo creo que puede ir por ahí los tiros en algún momento, parce. Ok. Pues ya lo he dicho en programas pasados, pero bueno, ya que estamos en este nuevo formato, sí quisiera como recalcar un poco que esta narrativa no es nueva. O sea, esta es Claro. una narrativa que trae Petro casi que de toda su vida como parlamentario Ujú. y como candidato a la presidencia en el 2018. Y entonces, un poco la narrativa que Petro plantea siempre es la de la democracia inconclusa. Yo ahí como revisando discursos de Petro, siempre el man marca un hito, digamos un hito súper importante, y es justamente el del paso del M-19 a la vida civil y el de la Asamblea Constituyente del 91. Ujú. Y lo que ahí digamos que Petro saca ese pasado histórico del país para plantear justamente cuál es la misión, ¿sí? En términos narrativos, qué es lo que hay que hacer, y es lograr que se cumpla la Carta del 91 y que por fin Colombia sea democrática. Entonces siempre digamos que si usted se fija en las intervenciones de Petro y sobre todo en la campaña 2018, el man la tarea era construir democracia. ¿Por qué? Ujú. Porque unos aventureros, unos jóvenes que lograron reducir a la élite tradicional, pudieron hacer una Asamblea Nacional Constituyente que después no fue aplicada porque vino pues toda una serie de represión, etcétera, por parte de la clase tradicional. Entonces yo ahí lo que estoy viendo es como la recuperación de esa narrativa, porque lo que
Petro hace ya cuando es presidente es abanderarse más como de otras cosas que hemos hablado y es de el clivaje vida-muerte, que un poco trata de enmarcar su discurso alrededor de Colombia, potencia mundial de la vida, que también hemos hablado que no cala bastante como en la gente de a pie, pero tal vez internacionalmente sí. Y acá lo que vemos es ese Petro también de toda la vida que habla de esa democracia inconclusa. Entonces me parece interesante que él logre apropiarse nuevamente ese discurso que me parece muy poderoso, que él aborda tanto democracia como meta, pero libertad también como ese carácter que debe tener el pueblo para alcanzar esa misión. Sin embargo, lo que siempre hemos hablado, porque también hicimos un en vivo sobre el discurso del Del 1 de Mayo, donde sí. también un poco trata de agarrar nuevamente esa narrativa, es que después como que no es constante, no la reproduce, no hace Ujú. que esa narrativa se convierta un poco en el relato de nación del gobierno. Entonces, sí, como que recurre a esta narrativa, pero yo sí invitaría al señor presidente, que seguramente nos está escuchando, a que la haga realidad, o sea, que las comunicaciones del gobierno pues agarren esta línea que el man está votando y se voten de frente con este discurso, porque el man lo vota en tarima, pero después uno no ve nada alrededor de eso. Sí, de acuerdo. Yo, bueno, sí, yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que dice, pero sí creo que tal vez esta nueva etapa narrativa lo que puede traer de nuevo es una desconfianza mayor a las instituciones y, y creo que también una, una ansiedad o una idea de que las reformas sociales sean aún más profundas de lo que se pensaba en un inicio, ¿sí? No sé si llamar a eso radicalizar el discurso o la estrategia, porque me parece que, pues que sí, que como hablar de radicalizar es como hablar de polarización, como que esconde muchas cosas. Ujú. El término llama a hacerse otros imaginarios. Pero sí creo que hay una apuesta mayor, tal vez lo definiría así, creo que hay una apuesta mayor de hacerlo más rápido, más profundo, y creo que en comparación a lo que venía haciendo, que esto me llama la atención y me preocupa, porque también lo hemos hablado aquí, es que sigue teniendo una confianza profunda en el pueblo o en las ciudadanías libres, como lo llamaba anteriormente, ¿no? Ujú. Sobre todo ahí cuando termina en el clip que vimos diciendo que un pueblo es poderoso cuando se convoca, pero es más poderoso aún cuando se autoconvoca. Creo que sigue teniendo muchas esperanzas en la organización de ese pueblo y, y yo no sé qué tan cierto sea eso, justamente por algo que usted decía hace un rato, y es, hay mucha incertidumbre y mucha confusión frente a la narrativa de gobierno. Y lo que usted dice de las comunicaciones es cierto, es que de hecho para unas cosas que estoy escribiendo, miré hace poco el discurso no del 1 de mayo, sino al otro día, estuvo creo que en Cesar, haciendo la entrega creo que de unas tierras y pronunció un discurso. Ay, ay, no fue donde vació a Gustavo Bolívar, ¿no? No, creo que eso fue despuesito. A lo que iba es que quise mirar ese discurso porque pensé que iba a encontrar una continuidad de lo del 1 de mayo. No, él mismo hace una mención muy vaga y su línea narrativa va por otro lado totalmente diferente. Ujú. Entonces sí, creo que es el momento, y como la apuesta es tan grande, creo que es el momento para que se pudiera hacer una comunicación de gobierno más acertada en ese aspecto que usted insiste definitivamente. Sí, yo creo que eso que decimos ahí los dos puede resumirse en consistencia, ¿no? O sea, Sí, que pudiera tener consistencia esas narrativas, porque vemos como muchas facetas, ahí la gente como de la filosofía y eso habla como del etos, ¿no? Entonces ujú, vemos el etos, es decir, una personificación de un Petro en plaza pública que nos dice una cosa, después un Petro en un consejo de ministros que nos dice otra, ujú, y después un Petro en eventos que dice otra cosa muy distinta. Entonces no hay como una consistencia, no hay cierto. hilos conductores que permitan como tejer una narrativa lo suficientemente sólida, repetitiva, fácil de aprender, que pues que logre generar un relato nacional que convoque, ¿no? Entonces ahí como que en términos de consistencia sí creo que haría falta como enfocarse un poco más. Listo. Entonces yo creo que hoy podemos ir cerrando con eso. Ujú. Eh,
me parece que si de pronto la audiencia esperaba que al final dijéramos constituyente buena o mala, constituyente sí o no, pues no es nuestro estilo para quienes empiezan a conocernos en esta nueva etapa. Y además, o sea, cualquier interpretación que uno pueda tomar en este momento, sea la más jurídica leguleya, sea la más política, sea la más progre, sea la más reaccionaria, pues es una apuesta a largo tiempo, ¿no? Ujú. Finalmente creo que esta es una discusión que se va a disipar varias semanas, varios meses, como ya lo viene haciendo, porque digamos, no es nuevo en la coyuntura más reciente y como usted lo decía, la apuesta a la constituyente no es nueva en la agenda de Petro. Eh, entonces, ya cuando la coyuntura nos vaya pidiendo que volvamos a referirnos al tema, seguramente lo haremos con más elementos. Mi doctor González. Usted es más Bueno, Montealegre o más Gaona. no, siempre Monte Alegre, da muerte Monte Alegre. Pero bueno, no, recordarle a la gente que nos puede seguir en redes sociales, @ Eso. la Central Media, Ujú. tanto en Instagram como en TikTok, como en Spotify. Ajá. Acá vamos a estar apareciendo en el tercer canal todos los martes a las 6 p.m. Vamos a tener episodio, pues para que nos sigan y pues podamos tener continuidad como de estos episodios que vamos a empezar a sacar de la actualidad política nacional, pero también pues de más temas como pues puede ser también el Cocho Patiño y la Cachaza Hernández, ¿no? Eso, me parece muy bien. O un análisis a profundidad de Kiki como sujeto nacional popular. Somos Daniel Exactamente. González y Pedro Rojas. Esto es La Central. Estamos en el tercer canal y nos vemos en el próximo episodio.